Ya eres bendecido por el Señor. Amén. El Señor conoce tu corazón. No sabemos quiénes vengan preocupados en este día, pero el Señor te conoce bien, y Él quiere lo mejor para ti en este día, mi hermano, mi hermana. Yo quiero compartir rápidamente un versículo de la Biblia. En lo particular fue el primer versículo que me aprendí en mi vida. El Salmo 1, 1-2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y aquí daba yo énfasis a este versículo 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Prácticamente, este hombre no únicamente estudiaba la palabra de Dios, sino la escudriñaba a fondo y la meditaba. Mi hermano, es lo mismo que tenemos que hacer todos nosotros. No únicamente leer la palabra del Señor. Tú me puedes decir, yo la he leído 7, 10, pero ¿qué tanto has aprendido de ella? Es un privilegio tenerte aquí con nosotros. Siempre me da gusto dar las bienvenidas. Yo creo que con Sama me da gusto ver las caras que a lo mejor cada 8 días las veo, pero eso es bueno, yo creo, ¿no? Hermanos, pues yo con Sama quiero compartir algo contigo de lo que estuvimos viendo en un estudio de un miércoles. Es en cuanto a la comunicación. ¿Sabías que la comunicación es un proceso extremadamente importante en la vida? La comunicación consta de 2 partes: hablar y escuchar. En este momento estoy hablando, tú me estás escuchando. Sin comunicación no hay nada, hermano. ¿Cómo nos podríamos comunicar si no hubiera comunicación? Bueno, desde el principio de la creación, fíjese bien, Dios ha permitido que nosotros tengamos comunicación con Él. Con esto en mente quiero llevarte a las Escrituras. Quiero que vayamos al libro de Génesis 2:16. Y aquí prácticamente el Señor habla y Adán escucha. Amén. ¿Todo lo tenemos? Ok, voy a dar un tiempo para que todos lo puedan encontrar. Es importante tener nuestras escrituras y hacer uso de ellas. Y dice de este modo, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol del huerto podrás comer. Prácticamente Dios estaba hablando a Adán. Esa iba a ser su primera conversación de Dios con el hombre. Y si ahora tú te vas a Génesis, ahí en ese mismo capítulo, en el capítulo 2, versículo 23. ¿Ya lo tenemos? Amén. Gracias, hermanos. Dijo de este modo, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ahora Adán hablaba y Dios escuchaba. ¿Sí entendemos la comunicación entre ellos? Adán hablaba y Dios escuchaba. Con esa conversación quedó establecido que nosotros como cristianos tenemos el privilegio de hablar con Dios y escuchar cuando Él nos quiere hablar por medio de su palabra. Pero ¿cómo puede pasar eso? ¿Cómo puede suceder que Dios nos hable? Déjame decirte que no te va a hablar con una voz audible y sería extraordinario escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Pero yo creo que todos caeríamos desmayados.
por el poder del Señor. Entonces, Él nos habla por medio de su palabra, pero ¿quiénes son los que exponen su palabra? ¿Quiénes son los que exponen su voz? Bueno, tenemos a los pastores, líderes religiosos, que ellos exponen la palabra del Señor para que tú ahora escuches su voz de Él. Cuando escuchamos un mensaje de un predicador, estamos escuchando la palabra del Señor. Por eso, por ejemplo, en estos momentos, mi hermano, tú no vienes a escuchar al pastor Javier, tú vienes a escuchar la palabra del Señor. Amén. Él es el que habla por medio de Él, por medio de su palabra. Por lo tanto, dime tú si no es importante venir a todo lo que nos ofrece esta iglesia local. De hecho, todas estas predicaciones deben de impactarnos, mi hermano. Decía Martín Lutero, una Biblia, un libro, no es tanto por la escritura, sino por lo que dice de Dios. Eso es lo que vale esta Biblia. Esta Biblia puede tener letras de oro si tú quieres, pero lo que cuenta es lo que Dios dice a través de ella, su palabra del Señor. Una de las cosas también que podemos hacer es alimentarnos de ella. Tú te vuelves más fuerte espiritualmente. Tu fe acrecenta, mi hermano. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que la fe está ¿en qué? En el oír. En el oír la palabra de Dios. Por eso dime tú si no es importante escuchar la palabra del Señor. ¿No te gusta que Dios te hable? ¿Cuántas veces quieres escucharlo en el día? 5 minutos, 2 minutos. Yo creo que debemos de escucharlo y tener una comunicación con Él diariamente, hermano. Decía un predicador, mi copiloto es Jesucristo. Cuando viajo lejos, mi copiloto es Jesucristo. Así debemos de tenerlo nosotros. No únicamente este día, sino todos los días, mi hermano. Cuando te levantas y cuando te acuestas, Dios debes de estar contigo, debes de tener esa comunicación con Él. El escuchar debe ser una gran bendición para todos nosotros. Debe ser un privilegio escuchar al Señor Jesucristo hablarnos por medio de su palabra. Así como en aquellos tiempos Nehemías saca este grupo Ciro el Grande había levantado un decreto que iban a salir todos los judíos, iban a ahora regresar a Jerusalén ellos, y ellos ansiaban escuchar la Biblia. Este pueblo, este solo hombre quería escuchar la voz de Dios. Dice la palabra que nadie los presionó a escuchar la palabra de Dios, sino que ellos buscaron a estos líderes para que ellos pidieran que les leyeran la Biblia, la ley en aquellos tiempos, el Torá. Y así fue como ellos recibieron la voz de Dios. Así nosotros nos deberíamos de sentir contentos, bendecidos de estar aquí en este día y con esas ganas fervientes de escuchar la predicación que se va a dar. ¿Sabías que una de las cosas importantes es la atención que tú pongas? Si tú no pones atención, si tu mente está en otro lado, mi hermano, déjame decirte que tú no vas a entender nada. Te van a preguntar de qué se trató la predicación y te vas a quedar como diciendo, pues ¿de qué se trató? Porque es importante por eso, mis hermanos, que concentremos toda la atención en lo que se va a hablar. Amén. Bueno, mis hermanos, eso es lo que haya para ustedes. Vamos a estar orando por este servicio. Déjeme hacerle esta pregunta para hacer la introducción al estudio, predicación de la palabra del Señor. Estamos viendo Mateo capítulo 24 y hoy vamos a estar tocando el tema guerra tras guerras, el cristiano está tranquilo. Y lo vamos a estar viendo qué es lo que el Señor nos dice en San Mateo capítulo 24, versículo 6 al 7. Con esto en mente,
Con esto en mente, me gustaría hacerle esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez, desde que usted tiene conocimiento, de que el mundo no ha estado en guerra? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, finalmente no hay guerras? No habrá guerras mundiales, pero el mundo siempre estuvo, estará y seguirá en guerras. ¿Sabía usted eso? Hay una gran diferencia entre historia y prehistoria. La historia comienza cuando el hombre decide escribir, mantener un récord, grabar los acontecimientos tanto de la gente, del pueblo, del país, etc. Y podemos ver desde la caída de Adán y Eva, el hombre ha estado en guerra. Comenzando con los primeros hijos de Adán y Eva. El uno mató al otro. ¿Por qué? Por celos. Porque Dios prefirió el sacrificio vivo de uno, que lo ofreció con fe. El otro ofreció sacrificio, pero no lo hizo con fe. Y esto causó ira, y un hermano mata a otro hermano. Porque Dios prefirió el sacrificio ofrecido por fe. Y desde entonces se puede decir que el hombre no ha descansado, no ha mantenido la tranquilidad. En estos últimos días escuchamos de diferentes tipos de guerras y hay varios países en guerra en estos momentos. El que más hemos escuchado últimamente es la invasión de Rusia a Ucrania. Y lo hizo en una forma sublime primero. Primero tomó Georgia, después tomó Crimea. Y después comenzó a mostrar de que iban a tomar en menos de 24 horas el país de Ucrania. Otros países están en guerra. Grupos étnicos están contra otros grupos étnicos. Los países están al borde de una guerra mundial, tercera sería esta vez. Los comunistas con los socialistas, con los otros istas de hombres. Y vemos esto en noticias, vemos esto en reportes y decimos, ¿en qué condición está el mundo? En la misma condición de que cuando el hombre cometió el error de separarse de Dios a través de la desobediencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted prácticamente observó al mundo en completa paz? Pero guerra tras guerra, el cristiano está tranquilo, debe estar tranquilo, calmado. Y cuando hablo de tranquilidad, me refiero a sosiego, quietud, serenidad, reposo, placidez, paz, calma, bondad, despreocupado. Como dije anteriormente, el mundo está en guerra y estará en guerra. La primera batalla que se escribió en las paredes en jeroglífico en egipcio tiene lugar en un área conocido como el Armagedón. Interesante reconocer de que el enemigo, Satanás,
también va a tener una guerra contra Dios. El lugar geográfico, el Armagedón. Cuando hablo de guerra, estoy hablando de contiendas, cruzadas, combates, pelea, lucha, choque, conflictos o conflicto. Y me gustaría comenzar con este punto, el conflicto de las guerras. Cristo Jesús nos enseña en San Mateo capítulo 24, versículos 6 al 7, y oiráis de guerras, plural, y rumores de guerras, plural. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación, grupos étnicos contra grupos étnicos, reino contra reinos, naciones contra naciones, y habrá pestes y hambres, plurales, pestes, hambres, todo es plural, y terremotos, todo plural, en diferentes lugares. Pero aún no es el fin, dijo el Señor. Oremos. Padre Santísimo, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, quien nos ha rescatado de estas tinieblas a tu luz admirable, para que anunciemos las virtudes de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Te pedimos, Padre Santísimo, que me des la atención de tu pueblo, Señor, para que cuando se pueda compartir y predicar tu palabra, pueda caer en un lugar, Señor, preparado para que pueda germinar y dar más fruto. Te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. El conflicto de la guerra es esta. El hombre siempre estuvo en guerra, estará en guerra, y esto es algo inevitable. Por años el hombre se ha maravillado de lo que pudo alcanzar. Pudo controlar esto, aquello y lo demás. Pero en cuanto a mantener paz, hasta ahora no lo ha alcanzado. El hombre se admira de que finalmente vamos a poder tener una nación tipo utopía, donde no va a haber más guerras, todos van a estar bien, no va a haber más necesidad. Y por milenios han tratado de lograr esto y no lo han podido hacer. Ni creo que tampoco lo puedan hacer, porque la palabra del Señor nos dice las cosas que van a suceder antes de la venida del Señor Jesucristo a establecer su reino. Primero viene a rescatar a su iglesia, y por 7 años el mundo va a pasar por guerras tras guerras tras guerras, hambres, pestilencias, caos. Y están aquellos cristianos que dicen, bueno, pues no me tiene por qué interesar esto, porque yo ya voy a estar en la presencia del Señor. ¿En serio? ¿Tan egoístas somos y pensamos de esta forma? Tenemos, el Señor nos advirtió para que nosotros podamos advertir a otros de lo que va a acontecer. Y este es el conflicto de las guerras. Van a haber guerras. Desde que tengo uso de razón, el mundo siempre estuvo en guerra. Si no era la guerra de Corea, era la guerra entre Argentina y los ingleses en las Malvinas, entre los Estados Unidos, Cuba, y acá y allá. Yo me pongo a pensar y he meditado en esto y digo, es la verdad. 50 y pico de años de este lado del cielo que Dios me ha permitido, y no me puedo acordar ni siquiera un momento donde finalmente ningún país estaba en guerra. Fuimos a la escuela y estudiamos la historia del país. ¿Y cómo comienza la historia del país? Liberación, ¿sí o no? Emancipación, ¿sí o no? ¿Por medio de qué? De una guerra. Hablan de los próceres, de los héroes militares.
Y es interesante que la Biblia honra a los héroes y militares, pero no a las guerras. Se celebran victorias de hombres y mujeres que dieron su vida por la libertad del país. Y eso es noble, pero no de guerras. ¿Por qué? Porque toda guerra tiene una maldición. Cada maldición trae su propia condenación. Y estas son las condenaciones de las guerras. Como dije anteriormente, desde el comienzo de la historia. Y la historia comienza, ¿cómo cree que comienza? Los escritos más antiguos que tenemos, ¿cómo cree que comienza? Con guerras. Con guerras. Los griegos solían hacer arcos, monumentos, para celebrar, presta atención, las guerras. Constantino tiene un arco tras su nombre, donde según Constantino, la noche antes de ir a la guerra, tuvo una visión donde Dios le mostró una señal de cruz diciendo: en esta señal vas a tener victoria. Y la historia dice que Constantino aceptó a Cristo Jesús como Señor y Salvador esa noche y le dice a sus soldados que pongan esta señal de la cruz, este es emblo de la señal de la cruz, en sus escudos, en sus cascos. Pero el arco dedicado a él no muestra ninguna cruz. ¿Por qué? Porque es una mentira. Esto ocurre sino décadas y décadas después que Constantino tuvo la victoria. Después. Entonces, como dije, lo que estoy tratando de compartir es de que usted tiene prehistoria y tiene la historia. Esto no quiere decir que antes de la historia no había historia, no. Antes de, sino que la historia comienza cuando el hombre decide a mantener un récord, decide a escribir los acontecimientos. Y si usted se va a Egipto, la muralla más antigua, escrita con el lenguaje de la época más antigua, comienza declarando guerra. Cuando hablamos de historia, es cuando el hombre comenzó a escribir y a grabar eventos. Los primeros fueron las guerras, como lo acabo de mencionar. Es interesante reconocer que 8% de la historia del hombre, únicamente el 8% de la historia del hombre, se reconoce como un tiempo de paz. Y usted dice, bueno, pues por lo menos hubo paz. En 3.200 años, únicamente 268 días fueron de paz. 8% nada más. No es nada, hermano. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque déjeme decirle, vivir en paz tiene un gran precio. ¿Cuánto dicen amén? Nosotros hoy vivimos en un país. No estoy diciendo que un país de paz, pero para que este país de los Estados Unidos llegara a ser lo que es hoy día, muchos tuvieron que dar sus vidas. La historia de los Estados Unidos está escrita con la sangre de aquellos héroes que tenemos que reconocer que dieron su vida por ella. ¿Cómo podemos decir cada uno de nuestro país?
Entonces, esta es la condenación de las guerras. Nadie gana una guerra. ¿Sabía usted eso? Nadie gana una guerra. No hay segundos en la guerra. ¿Quién salió segundo? No hay semejante cosa. Aún hasta cuando el país gana, termina destruyendo a otro. ¿Dónde está la victoria? Si alguien tuvo que ser destruido para poder celebrar una victoria de la guerra, ¿dónde está la victoria? ¿Se da cuenta? Y podemos ver que esta es la causa de la guerra. ¿Dónde viene la guerra? ¿De dónde viene la guerra? ¿Cuál es la causa de la guerra? Bueno, la palabra del Señor nos dice exactamente cuál es la causa de la guerra. Sabemos que el corazón del problema es el propio corazón. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor dice que el corazón del hombre es perverso sobre todas las cosas. Y estoy hablando de un corazón carnal, no de un corazón que fue transformado por el Evangelio de Cristo Jesús. Interesante reconocer que la palabra guerra, presta atención porque esto es importante para aquellos que desean y anhelan y tienen gran gozo en estudiar la palabra de Dios. La palabra guerra aparece alrededor de 300 veces en el Antiguo Testamento. 300 veces en el Antiguo Testamento. Aún más, la palabra del Señor nos dice: entonces cantó Moisés a los hijos de Israel este cántico a Jehová. Este es el canto de Moisés y María, su hermana, al Señor. Y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha manifestado grandemente, ha echado en el mar el caballo y los jinetes. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Y después, ¿qué dice? Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. ¿En serio? Y hay muchos otros pasajes bíblicos que hablan acerca de la guerra. Pero interesante de que Moisés reconoce a Jehová Dios como ¿qué? Varón de guerra. En serio. Y tenemos que entender, tenemos que explicar, o tenemos que entender, o tenemos que estudiar el por qué Jehová es varón de guerra, Jehová es un hombre. David, a escribir su salmo en el Salmo 144, versículo 1, dice: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mi mano para la batalla y mis dedos para la guerra. ¿En serio? ¿En serio? ¿Quiere Dios que vayas a la guerra? Él te prepara. Están aquellos que dicen: pues tenemos un ejército cristiano. ¿En serio? ¿Con metralletas? ¿Con bullets? No, pues hay que defender. ¿En serio? Y como dije anteriormente, esta es la causa de la guerra. ¿Comienza dónde? En el corazón del hombre. ¿O no? No, esos son los gobiernos los que van en guerra. Oh, ok. Vamos a ponerlo en una forma personal. Usted va manejando y alguien se le cruza en el camino. ¿Cómo reacciona? Dios te bendiga, hermano. ¿Verdad que no? Reaccionamos de una forma prepotente, ¿o no? Lo primero que tendemos a hacer es confrontar. Y si no lo decimos, lo expresamos. Es nuestra tendencia. Ahora, si individualmente somos capaces de responder así, ¿cómo van a responder los ejércitos?
los reyes, los líderes de naciones. Santiago, hijo de María, hermano de Jesús, nos enseña en Santiago capítulo 4, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Como dije anteriormente, el corazón del problema es el propio corazón del hombre, que no piensa de diferente forma en cuanto a su enemigo. El Señor nos enseñó a qué: ama a tu enemigo, ¿sí o no? Pero el mundo enseña a qué: ¿cómo lo vas a amar a tu enemigo? No. Termina con tu enemigo. Genocide them. Get rid of them. Y de ahí nos sacó el Señor. Pablo nos enseña en Romanos capítulo 8, versículo 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. La palabra vencedor, conquistador, por medio de aquel que nos amó. Aún más, el mismo Pablo nos enseña de que estamos en una lucha, pero no contra carne y sangre. Nuestra guerra no es contra el propio hombre, sino contra principados, contra potestades. Contra potestades que se esconden en los lugares celestes. Y déjeme decirle, mientras estemos de este lado del cielo, vamos a estar en una batalla. Pablo le escribe a su hijo Timoteo y le dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a la profecía que hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. La palabra milicia, militar, luches, batalles, ¿sí o no? Ahora, ¿cuántos saben ustedes que día tras día es una guerra, sí o no? Día tras día nos despertamos y estamos en batalla. Luchamos, peleamos. Y esto no tiene por qué ser sorpresa para nosotros. El Señor nos advirtió: en el mundo van a tener tribulaciones. Y después dijo el Señor ¿qué? Pero confíen en mí porque yo he vencido las tribulaciones. No, eso no dijo. Dijo: sino confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Donde las tribulaciones ocurren. Interesante, ¿verdad? Entonces vivimos en un mundo de guerra. La vida es una sucesión de batallas. Y me gusta lo que dice aquí: hoy prometo ganar al menos una. Bueno, en Cristo Jesús somos ¿qué? Más que vencedores. Ya tenemos la victoria. ¿Por qué? Porque mi batalla no es terrenal, sino celestial. Mi recompensa no es terrenal, sino es celestial. Mi habitación no es terrenal, sino celestial. Mi futuro no es terrenal, sino mi ciudadanía no es terrenal, es celestial. Por eso es que podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque soy más que vencedor. Más que. Ya tengo la victoria. No hace falta que la vea. Por fe soy más que vencedor. Ya tengo la victoria. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Claro que sí. Entonces, ¿cuál es el curso de la guerra? ¿Cuál es el curso de la guerra? ¿A dónde conduce? ¿A dónde va? A la destrucción. En toda guerra hay una destrucción. Por eso dijimos que es una maldición, es una condenación.
capítulo 24, versículos 6 y 7, una vez más. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis. Me encanta la forma en que el Señor siempre nos hace sentir como su pueblo. Oír que hay guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Don't freak out. No se agüite, en otra palabra. Manténgase tranquilo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerra, pero miren, están listos, vigentes, que no os turbéis. No se turben. Cuando está hablando de turbarse, está hablando de alarmarse, está hablando de asustarse. Entonces el Señor dice, mire, ustedes van a escuchar de guerras, de rumores de guerra, pero manténganse tranquilos. Fácil decirlo, ¿verdad? Hay veces que nosotros estamos en medio de preocupaciones, en medio de tribulaciones, y alguien viene y dice, oh hermano, no se preocupe, no se agüite. Tranquilícese. Sí, porque no te ocurre a ti, me está ocurriendo a mí. Es fácil que tú me digas a mí, pero si estuvieses en mi situación, estarías pasando por lo mismo. Y es probable que tengan la verdad. Probable que estén con la razón. Pero ¿cómo podemos mantenernos tranquilos? Manténgase tranquilos, dijo el Señor. ¿Cómo nos vamos a mantener tranquilos? Bueno, la palabra del Señor nos dice muchas cosas en cuanto a cómo el Señor nos mantiene en perfecta paz. Después de todo, Él es mi paz, ¿o no? Él me dio su paz, Él me mantiene en paz, Él me mantiene tranquilo. Entonces, ¿cómo es que podemos mantenernos tranquilos? Por medio de su paz. El Señor dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Ni tengan miedo. Esta es la paz que procede por parte de Dios. Una paz celestial, una paz de lo alto. Una paz interior, una paz que nos rodea. Una paz que nos mantiene en perfecta paz. Y este es el fruto de su Espíritu Santo, su presencia en nosotros. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Sobre tal cosa no hay semejante cosa. Él nos mantiene en perfecta paz. ¿Cómo podemos mantenernos tranquilos? Por medio de su paz. Segundo, por medio de sus promesas. El Señor tiene muchas promesas y tiene promesas para su pueblo. El salmista lo reconoce de esta manera. ¿Qué haces cesar las guerras hasta el fin de la tierra? Que quiebras el arco contra las lanzas, que quemas los carros en el fuego. ¿No está contento que eventualmente, como dije anteriormente, desde que tengo noción de nación, he vivido en un mundo donde hay guerras? Comienzan, terminan, comienzan de vuelta, terminan, comienzan de vuelta, termina. Cuando yo llegué a este país, estaban los adultos que decían, lo que Estados Unidos necesita últimamente para que mejore la economía es una buena guerra. Y yo decía, wow, ¿en serio? Sí. Cada vez que el país está mal económicamente, entramos en una guerra y las cosas se mejoran. Ese es el patrón de esta nación. Y hay... En Salmos 46, versículo 9, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Eventualmente el Señor viene por su pueblo. Y eventualmente las guerras van a cesar. ¿Cuándo? Cuando Él lo haga. El hombre no va a poder alcanzar completa paz a través de la tierra. Porque su corazón es perverso sobre todas las cosas. ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen de las guerras?
de vuestros propios deleites, de vuestro propio corazón que está en sus miembros, nos dice la palabra del Señor. Isaías capítulo 2, versículo 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverá su espada en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. El Señor viene a establecer su reino. Y por 1000 años no habrá guerra. Y así estará el hombre por toda una eternidad. Pero para esto se tiene que cumplir sus promesas. ¿Cómo nos podemos mantener tranquilos? Por medio de su presencia. ¿No dijo el Señor que estaría con nosotros no importa lo que pase? No te dejaré, no te abandonaré, estaré contigo todos los días, aún hasta el fin del mundo. En el Antiguo Testamento escuchamos en Deuteronomio 20, versículo 3 al 4, y le dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmayes vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlos. En el Antiguo Testamento el Señor iba ante el pueblo de Dios a la batalla. El pueblo de Dios creía que ellos habían tenido la victoria, pero era el Señor el que le daba la victoria, siempre y cuando eran obedientes a sus mandatos y estatutos. Cuando empezaron a perder las batallas, se empezaron a preguntar: ¿qué ha ocurrido? Y el profeta Isaías le da a conocer: por la dureza de vuestro corazón. Están donde están por la dureza de vuestro corazón. Se han apartado de Dios. Es por eso que Isaías dice: pongámonos de acuerdo. Si tus pecados fuesen rojos, si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, blanco quedarán como la nieve. Y le está hablando a su pueblo. Dice: vamos a ponernos de acuerdo, tú te acercas a mí, yo me acerco a ti, te perdono. Borrón y cuenta nueva, adelante, se ha dicho. Pero por la dureza de su corazón se apartaron del Señor. Cristo viene y hace 2000 años atrás el Verbo se encarnó y hemos visto su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Y el ángel proclamó que hoy día nació el Salvador. Y llamarán su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Este es el Señor que está con nosotros a todo tiempo. Él nunca se aparta de nosotros. Nosotros a lo mejor nos apartamos de Él, pero Él nunca se aparta de nosotros. Él siempre está con nosotros. Entonces, ¿cómo es que puedo mantenerme tranquilo? Primero, por medio de su paz. Él me mantiene en perfecta paz. No solo eso, sino por medio de sus promesas. Que las guerras van a cesar eventualmente. Esto también va a pasar. This too shall pass. Va a cesar, se van a acabar. Por medio de su presencia, Él está con nosotros, no importa lo que pase. Aún más, Él nos garantiza que estará con nosotros a todo tiempo. Y el último punto que me gustaría compartir viene antes de terminar. ¿Cómo es que nos podemos mantener en tranquilidad cuando vemos rumores de guerras y hambres, pestilencias, enfermedades? Un mundo que uno nunca sabe, a cualquier instante
puede declarar guerra entre nación contra nación. Por medio de sus planes. Usted no sabe que Dios está a cargo de todo. Dios es soberano. Esto quiere decir que Dios está sobre todo. Es por eso que cuando oramos que se haga tu voluntad sobre todas las cosas, Señor, no la mía. Esta nación se entrega a Dios para combatir con esta otra nación. Y esta nación se encomienda a Dios para ir a guerra contra la otra nación. ¿No son hermanos? ¿No es creación de Dios? ¿Y entonces? ¿A cuál va a favorecer Dios? ¿Dios escucha mejor la petición de estos que de aquellos? ¿No dice la palabra del Señor: de tal manera amó Dios al mundo? Al mundo se refiere al sistema mundial. Tanto lo amó que le dio su Hijo unigénito, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Él está en control, mi amigo y mi amiga. No el hombre. Aparenta, pero no lo es. Y oíste de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es que necesario que todas estas cosas acontezcan. Pero aún no es el fin. Es necesario. Y con esta mente finita nosotros no podemos entender el infinito plan de Dios. We're trying to make sense of it. Tratamos de entender, tratamos de que... ¿Qué? No entiendo. No vivimos por explicaciones, vivimos por fe. Vivimos por fe. Y es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es por eso que el Señor no nos muestra el final. Porque como somos tan flojos, esperaríamos hasta el final, ¿verdad? Si total falta tiempo. ¿Para qué ir a predicar, compartir? ¿Para qué invitar? Si total, todavía falta. Pero aún no es el fin, dijo el Señor. Pero es necesario que todas estas cosas pasen. Después de todo, escúchame una cosa. ¿En quién ponemos nuestra confianza? Lo que usted decide, el hombre decide poner su confianza en diferentes cosas. Bueno, pues esto es lo que yo he decidido creer. ¿Ok? Unos creen en esto, el otro creen en lo otro, el otro creen en el horóscopo, en el otro creen en el oráculos, y los otros creen acá, y los otros creen acá. Eso es lo que escogen creer. Lo que escogen creer. Pero ¿dónde está tu confianza, iglesia? ¿En quién has confiado? ¿En quién confías? ¿Y en quién vas a seguir confiando? ¿Dónde depositas tu confianza día tras día tras día? El profeta Isaías nos dice: tú guardas en completa paz aquellos cuyos pensamientos en ti persevera, porque en ti han confiado. En medio de las tribulaciones, en medio de guerras tras guerras tras guerras, el cristiano se mantiene tranquilo. Se mantiene tranquilo porque tenemos la paz de Dios. Nos mantenemos tranquilos porque tenemos las promesas de Dios. Nos mantenemos tranquilos porque tenemos la presencia de Dios. Nos mantenemos tranquilos porque tenemos los planes de Dios.
es necesario que estas cosas ocurran. ¿Usted escucha rumores de guerra? Hay veces que ni siquiera queremos prender la noticia porque, como está el dicho, como se dice el dicho, no hay mejor noticia que una mala noticia. ¿Por qué no descansa en los brazos del Señor? Él dice: venid a mí, trabajados, cargados, confundidos, inquietos, yo te haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Venga al Señor, aprenda de su palabra, reciba la paz que sobrepasa todo entendimiento. Su palabra nos dice en el Nuevo Testamento: por nada estéis afanosos, si no sea conocida vuestra petición delante de Dios con ruego y acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Si usted nunca tuvo la oportunidad de aceptar al Señor Jesucristo, venga a Él y va a poder vivir en completa paz. Hoy es el día. Hoy es la oportunidad que usted tiene para reconocer que todos hemos pecado. Estábamos en enemistad con Dios. Antes éramos enemigos de Dios, dice la palabra, pero ahora fuimos hechos amigos de Dios por medio de Cristo Jesús. Antes estábamos en guerra con Dios. No hay justo, no, ni siquiera hay uno. Por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. No hay quien haga el bien, no, ni siquiera hay uno. Cada cual se ha descarriado, se ha ido por su propio camino. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que aun cuando éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Y a través de su sangre nos has reconciliado con el Padre. Ya no más conflicto con el Señor, ya no más guerra con el Señor. Ahora somos ovejas de su prado, hijos de Dios, pueblo del Dios Todopoderoso. Si usted quisiera hacer esta decisión, primero y principal necesita reconocer que ha fracasado, le ha fallado a Dios, ha pecado. Y como usted ha pecado con Dios, el único que lo puede perdonar es Dios. Y Él quiere hacer la paz con usted. Pero para eso usted tiene que venir a confesar, ponerse de acuerdo con Dios que ha cometido pecado. Confesar sus pecados. Y Él los va a perdonar. Creer de que Dios envió a su Hijo unigénito en aquella cruz y murió en esa cruz y fue enterrado, pero al tercer día resucitó con victoria. Y esta es la victoria que el Señor nos da. Si usted quisiera hacer esa decisión, hoy es el día. Hoy usted puede tomar esa decisión. Con rostros inclinados, ojos cerrados. Si usted quisiera entregar su corazón al Señor, usted le puede decir: Señor Jesús, perdona por mis pecados. Me arrepiento. Reconozco que he pecado contra ti, mi Dios. Perdóname. Y te doy gracias por la vida eterna que hoy recibo en Cristo Jesús, mi Señor y Salvador, quien murió en aquella cruz, fue enterrado, pero resucitó con victoria el tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Declaro hoy que soy su siervo. Ayúdame a conocerte más, a amarte más, a servirte más.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre Santísimo, Señor, a la verdad vivimos en un mundo de guerras, tribulaciones, hombre contra hombre, nación contra nación, reino contra reinos, grupo contra grupos. Pero tú nos has rescatado de las tinieblas a tu luz admirable. Aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo. Nuestra ciudadanía es celestial, no es terrenal, de donde esperamos al Señor descender por su iglesia. Nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestra paz, nuestra tranquilidad. Danos oportunidad, Señor, en medio del bullicio de este mundo, compartir la verdad. Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por medio tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios diga: amén. Manténgase en calma en medio de la tribulación. Él es nuestra paz, que nos va a mantener en completa tranquilidad. Antes de ser despedido, vamos a pedir a los sugieres si por favor pueden pasar al frente para recoger diezmos y ofrendas que le pertenecen al Señor. Esta tarde, si usted quisiera estar con nosotros, vamos a continuar con Mateo capítulo 24, pero lo vamos a estar viendo palabra por palabra, versículo por versículo, de el mensaje desde los olivos que el Señor comparte con sus discípulos. Oremos. Padre Santísimo, gracias, Señor, te damos por estos diezmos y ofrendas, Señor, que tu pueblo te viene a entregar a ti, Señor, porque reconocemos que todo lo que tenemos proviene de ti y tú nos has dado, Señor, lo mejor de lo mejor de lo mejor que proviene por parte tuya. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y el pueblo de Dios diga: